Un saludo muy especial a todos los que siguen conectados en este retiro online en tiempos de cuarentena. El desierto habla. Hoy me encuentro con un gran amigo, con un gran hermano, Fray Iván Garzón. Y nada, espero que nos disfrutemos esta conversación que sigue siendo un esfuerzo para profundizar desde la fe, desde el ser cristiano en esta situación particular en la que estamos viviendo y en lo que va a pasar después. Pater, bienvenido a este espacio. Preséntate, quién eres, dónde estás, cuál es tu misión pastoral. Bienvenido. Familia, Marquitos, un saludo muy especial para ti. Gracias por la invitación y un saludo a todos los internautas, a todos aquellos que han escogido esta parte del mapa para realizar sus retiros. Soy Fray Iván Garzón. En este momento vivo en el convento de San José, que queda en el centro de Bogotá, en Chapinero. En este instante realizo el servicio de la promoción vocacional y precisamente me encuentro desenvolviendo este servicio en mi provincia, que es básicamente Colombia. Soy dominico y los dominicos pues tenemos como provincia el país, Colombia, y mi papel es bordear toda Colombia y estar acompañando a los jóvenes que están dispuestos y que quieren hacer un discernimiento vocacional. Muy bien, Pater, gracias nuevamente por estar en este espacio. Conversábamos hace algunos días sobre toda la situación que está pasando y quisiera que nos acompañaras a iluminarla desde la fe, desde la teología y desde el cristianismo. Para empezar, me gustaría saber para Iván Garzón, con toda su experiencia, con todo su camino, ¿qué es el desierto para ti? Mira, fíjate, el desierto es el lugar por excelencia del pueblo de Israel, que ahí es donde desenvuelve su vida. Y el desierto durante mucho tiempo fue un lugar geográfico, pero por mucho tiempo también fueron situaciones específicas. Y por lo tanto, toda esa experiencia del lugar geográfico, del caminar en medio de las vicisitudes y de todas las limitaciones que tiene un desierto, generaron una actitud, una disposición física, pero también una mentalidad para enfrentar todas las problemáticas propias de los lugares así llenos de entuertos, con dificultades geográficas, con dificultades de clima. Entonces, el desierto tiene tiene tres connotaciones. La geográfica, fue el lugar donde dieron los pasos el pueblo de Israel. La existencial, que eso exige que haya una disposición física, que haya un ropaje especial, que hayan unos tips y unas culturas y unos comportamientos propios para el desierto, y por lo tanto la experiencia teológica, cómo desde ahí el pueblo de Israel descubre que Dios le habla. Recuerden que las primeras experiencias del pueblo de Israel fueron de nomadismo, de movimiento. De hecho, algunas de las fiestas religiosas judías tienen el carácter de movilidad porque fueron rescatadas de ese momento en donde ellos iban caminando. Por lo tanto, también dentro de la experiencia del desierto, el dato de Dios es un dato del que nos acompaña. Por ejemplo, aparece el tema del Arca de la Alianza, que es la que llevan los hombres y todo el pueblo va en torno detrás de ella, y es Dios acompañándolos. Pues precisamente ese es el otro papel del desierto para el pueblo de Israel. Querido, mencionas dos cosas que me parecen interesantes. Hay un artista que estoy seguro que también te gusta a ti, Jorge Drexler, que tiene una canción que se llama Movimiento, ¿no? Que dice que si quieres que algo se muera, lo dejes quieto. Parece, me intuyo yo desde esta situación que estamos viviendo, que estamos en un momento de mucho movimiento. Seguramente íbamos a seguir todo el año sin más, sin pensar en muchas cosas, y este otro movimiento que implica pausa, que implica silencio, que implica soledad, nos mete en nuestras casas. ¿Qué piensas de esto? Pues mira que hoy nosotros vivimos un movimiento y un no movimiento, que es también movimiento, lo explico en este momento. Nosotros tuvimos un maestro de la orden de los dominicos, el padre Aspirós, y él escribe en una de sus primeras cartas a todos los frailes el tema de la itinerancia. La itinerancia para nosotros los dominicos es muy importante y es aprender a salir. Nosotros los dominicos como predicadores estamos siempre de camino y de salida, precisamente para hablar del Señor y anunciar su palabra. Y entonces el padre Aspiros, en una de sus
primeras cartas a todos los frailes dice, miren, nosotros para ser itinerantes tenemos que aprender a salir de nosotros mismos. Es decir, que el primer movimiento que se hace en la quietud. Y esa es una de las razones por las cuales Santo Domingo, nuestro fundador, fundó primero a las monjas de clausura. Entonces, dice Aspiros, claro, nosotros somos los del movimiento, pero para poder movernos tenemos que tener un primer movimiento. Y es salir de nosotros mismos, salir de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia, de nuestro propio interés. Y ese ejercicio requiere quietud. Entonces, por eso las monjas de clausura son las previas, las anteriores a los predicadores, porque ellas son las que nos enseñan que el primer movimiento itinerante es salir del propio yo. Y de hecho, por eso la vida muerta en el ejercicio de itinerancia por excelencia. ¿Por qué? Porque cada vez que las monjas viven, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, viven entre ellas todo el tiempo, que probablemente es lo que le está pasando a más de uno a esta altura de la cuarentena, estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo en un espacio pequeño, hay un instante en donde se desesperan. Entonces dirá, yo me quiero ir, pero resulta que no me puede ir. Entonces ahí es donde el padre Aspiros dice, ellas, las monjas de clausura, nos enseñan esa salida, porque ellas están juntas todo el tiempo, toda la vida. Ellas no se van para cine, ellas no tienen un trabajo por allá en la oficina para olvidarse de la otra que le cae mal, sino que se tienen que ver la cara todos los días. Y precisamente en ese encuentro en donde la miseria sale, en donde la piedra sale, en donde yo quiero ahorcar a la otra porque me sacó la piedra, ahí es donde surge el movimiento por excelencia del cristiano. En el caso del que estoy hablando, de los predicadores, pero del cristiano también. Salir de mi propio egoísmo y de mi propia zona de confort para volverme un hombre itinerante. Entonces, en la realidad dominicana y en la realidad bautismal, que es la que nos enmarca y nos engloba a todos, esta experiencia es fundamental, sobre todo para lo que están viviendo muchos allá en casa, después de 3, 4 días con los mismos en el mismo espacio, en donde la cosa se pone como tensa y complicada. La experiencia religiosa no es quédese viendo la pantalla que tiene el Santísimo Sacramento del altar ahí. Entonces, ¿cómo es? Ahorita con el Santísimo ahí en la pantalla. O sea, eso me angustia. Eso me angustia con todo el mundo ahí mirando la misa por la pantalla cuando resulta que es que el problema eucarístico es que usted salga de sí mismo, se parta, se haga cargo de esa piedra, de esa rabia, de esa presión que tiene y empiece a mostrar respuestas evangélicas y de bautizado. Por lo tanto, yo siento que este tema de la itinerancia, del desierto y de la salida son importantes porque requieren un primer paso para salir de sí mismo. Y yo siento que sin que lo hayamos calculado, esta cuarentena es una oportunidad para vivir esa experiencia. O sea, y este retiro que muchos están haciendo en medio, probablemente muchos decidieron venir acá porque estaban que mataban a la esposa o ahorcaban a los hijos de tanta gritadera. Yo siento que esta es la oportunidad para decirle, vos tenés que volver. O sea, nosotros podemos ayudarte y te acompañamos, pero nosotros no podemos desconectarte de tu realidad. Tenés que hacerte cargo de tu dolor, tenés que hacerte cargo de tu miedo, tenés que hacerte cargo de esa presión existencial que vivís ahora con los tuyos, pero también que empezás a proyectar miércoles y el arriendo y las cosas. O sea, tenemos que hacernos cargo porque como hablábamos anteriormente, Marquito, yo siento, y a todos ustedes queridos internautas, yo siento que el mundo cambió. O sea, la cosa cambió. En 3 días esta vaina cambió. Nosotros no nos imaginábamos estar aquí echando, aquí en este web, ¿cómo es que se llama esto? En web, en Webinar, la web web, meeting, web. webinar. Yo no tenía ni idea de estar aquí en webinar para apoyo. Yo estaba pensando estar viajando como promotor vocacional. Yo no, los frailes dicen que esta es la primera vez que me van a tener en el convento. Porque dicen, no, ¿a qué horas va a quedarse aquí? Porque mi trabajo es viajar. Ahora estoy aquí. Yo no tenía esto en mis planes.
mis planes eran otros, pues me cambió todo, paré. Mi vida funciona en un avión y ahora estoy en mi cuarto y aquí estoy rehaciéndome y viviendo y preparándome para la Pascua, porque yo siento que el Señor hace las cosas nuevas y si esto cambió, necesitamos cristianos que sepan dejarse cambiar por el Señor para responder a lo que venga. Yo no sé qué viene, tengo ni idea, yo aquí no me la voy a dar de economista, ni de gurú, ni de tercera ola para descubrir el futuro, no, yo también tengo el mismo miedo. En estos días teníamos una conversación con unos amigos también por esta vía y decíamos, tenemos miedo, esto ha generado mucha incertidumbre en nosotros, pero yo siento, vuelvo a mis monjas, que este es el momento para salir. Pucha, qué delicia que nos estemos haciendo cargo. Recuerden, los predicadores, para salir a hablar, tuvimos que salir de nuestro propio egoísmo, porque lo tenemos que hacernos cargos de nuestros propios miedos, de nuestra propia miseria, que es lo que le pasa a la iglesia. Por ejemplo, yo siento que esta es una oportunidad maravillosa para que nos hagamos cargo de la pedofilia en nuestra iglesia. Hagámonos cargo de las embarradas que cometieron muchos de nuestros hermanos y que muchos de nosotros hemos cometido en otros ámbitos. Tenemos que hacernos cargo y yo siento que nos cayó en esta situación, en esta crisis, nos cayó este espacio. Y pienso yo que también hoy, más que estar tratando como de replicar los actos litúrgicos vía streaming, lo que nos corresponde es replicar la experiencia del bautismo en el corazón de cada uno de nosotros para hacernos cargo de nuestras propias pobrezas, pero también del bien que el Señor puede hacernos con todo esto. Yo les tengo que asegurar una cosa a todos ustedes, queridos internautas, Dios no provocó esto. Estoy seguro, esto no es una prueba de Dios. Esto es una realidad consecuencia de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Y Dios, que escribe en derecho en renglones torcidos, eso se llama en teología economía de salvación, es capaz de sacar bendiciones de todo esto. Eso es diferente. Él no lo provocó, pero que es capaz de sacar bendición y vida, eso estamos. Y yo siento que un primer paso para descubrir esa vida es que nos hagamos cargo de nuestros sentimientos, de nuestras pobrezas, de lo que somos, de esas ganas de ahorcar al otro que las hemos tenido siempre, pero que las hemos sabido mitigar o matizar porque vamos a cine, porque vivimos 25 horas trabajando y entonces nunca le vemos la cara a la esposa, nunca le vemos la cara a los hijos. Claro, así cualquiera puede llevar la vida y se puede morir sin haber vivido. En cambio, esta vez nos tocó quedarnos aquí. Es la hora para salir de nosotros mismos. Y esta cuarentena yo siento que se convierte en una bendición para todos nosotros. Porque Marquitos, justo el que escogió este retiro, es porque probablemente está que mete un tiro. Esta tensión de antena. Entonces, esa es la idea. Y para eso estamos y estamos pensando esto y suplicándole al Señor que nos permita vivir esta Pascua. Ojo, y no me estoy refiriendo a que usted vea la Semana Santa por streaming, no, me refiero a que usted haga cargo de su vida, de su historia, de su bautismo vivido con los suyos, porque durante muchísimo tiempo nosotros hemos relacionado nuestra experiencia religiosa bautismal exclusivamente, pida con ese acento, exclusivamente con lo litúrgico. Y resulta que lo litúrgico es fundamental para nosotros, pero la liturgia tiene sentido en cuanto que refleja la experiencia vital. Y hoy, por cosas de la vida, nos quedamos sin liturgia, pero nos quedamos con la vida. Así que esta es una oportunidad maravillosa. Pater, mencionabas muchas cosas que me parecen muy interesantes y yo sí quisiera, aprovechando esta conversación, hacer un matiz importante. Leí hace un par de horas una reflexión en torno a que eh, hemos caído también en la misma tentación de volver nuestra cuarentena casi que una réplica de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces metemos ejercicio, metemos leer, metemos un montón de cosas y parece que también es una especie de autosabotaje de no querer asumir lo que significa estar en casa, ¿sí? Y estar en casa a veces significa descansar, estar en casa a veces significa ser improductivo, estar en casa a veces significa no descansar, no hacer nada. Y con muchas propuestas, y yo espero que esta no se vuelva una de esas,
eh, lo que la gente ha intentado hacer es como rellenar su espacio en casa para no tener un momento de no hacer nada y enfrentarse con su propia realidad y hacerse cargo de su propia realidad, como tú dices. Corremos con esa tentación. No estoy diciendo que esas iniciativas no sean buenas, son geniales, yo me he conectado a muchas de ellas, pero también siento que hay que darle espacio al silencio, hay que darle espacio a la soledad, los que están solos, hay que darle espacio a la comunicación y al lenguaje con los que tenemos en casa, en fin, hay que darle espacio a todo eso porque si no, lo que estaríamos haciendo es que era una tentación de autosabotaje, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Y yo siento que esta es la cuota inicial para nuestra postración como enfermos, porque ahora tenemos salud, entonces nos confinaron, nos recogieron, nos pusieron en cuarentena, y entonces, claro, podemos hacer replicar nuestro modelo cotidiano en la casa, y pues mucha gente lo tiene que hacer, o sea, eso lo entiendo, pero llegará un momento sobre todo, porque es que esto, estamos hablando de 20, 15 días, o sea, esta vaina es larga. Llegará un momento en donde, vuelvo y te digo, o sea, la vida te va a enfrentar. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está enfermo? Por eso es que la gente le tiene pavor a las clínicas, porque la clínica te confronta con vos. O sea, no, que es que yo quiero leer, pero te duele el cuerpo. No, yo quiero ver televisión, pero tenés problemas en los ojos. Sí, todo el tiempo pueden surgir cosas que te confrontan con la enfermedad y te recuerdan, estás enfermo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos pasó. Yo siento, Marquitos, que hoy nos tenemos que hacer cargo también de esa sensación de pobreza que se evidencia con esto, ¿sí? Y eso no puede maquillar. Y creo yo que lo que estamos haciendo muchos es procurar maquillar esta situación, buscar cosas que hacer, generar una especie de carrera de meteórica de eventos para no pensar en la vida, para no pensar en nosotros mismos. Y en últimas, pues eso, habrá gente que conseguirá 40 días de entretenimiento, pero hay otras personas que en este momento se están diciendo, bueno, ¿y qué voy a comer mañana? Y mañana con la sensación de hambre, más de uno tendrá que estar viviendo este enclaustramiento o esta cuarentena. Entonces, esa realidad la tenemos que tener en cuenta y eso nos va a pasar. O sea, por eso yo siento que esto es una cuota inicial de nuestra muerte. Y lo digo con esperanza. No estés, ay, se van a morir, ¿no? Imagínate así buscando aquí esperanza y le digo que quedó de la cuota inicial de la muerte. Me refiero que nosotros que estamos tan acostumbrados a los créditos, siempre hay una cuota inicial, pero esto es una cuota inicial. Nosotros venimos muriéndonos. Y entonces lo que sucede es que hay un momento en nuestra naturaleza y en nuestra psicología y en nuestra realidad cultural que nos da la impresión que no nos vamos a morir. Y entonces hoy lo que sucedió en esta situación con este virus es que esto que le llega a las personas en diferentes momentos, a las familias en diversos momentos, le llegó a la humanidad entera de una. Yo creo que esta es la primera vez que hay una sensación de muerte a nivel de todo el mundo. Por eso es que esto es tan crítico. Y porque todos nos la pasamos y somos hijos de un sistema que quiere maquillar la muerte, pues por eso esto es tan duro. Entonces, hoy llegará un momento en donde la cuarentena le dirá, papito, así se va a hacer. Entonces alguien dirá, ah, no, entonces hagamos la eutanasia. Eso nos hace más frágil. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Hagamos caso. Por ejemplo, si alguien llega aquí tratando de huirle a su zozobra, yo les diría, venga, los acompañamos en su zozobra, pero por favor hágase cargo de su zozobra, que eso es fundamental que usted lo tenga. Es importante. Y es ahí donde yo quiero, o sea, ahí es donde empezamos nosotros a hablar del desierto, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de esta coyuntura que estamos viviendo, de la forma como hemos vivido, de la espiritualidad que hemos construido. Toda la vida nos la hemos pasado rezando, pidiéndole a Dios que no nos pase nada.
toda la vida hemos hecho cadenas de oración para que el cáncer se quite. Y el día que el cáncer venza, entonces, ¿qué? Las cadenas no funcionaron, nos faltó más fe o simplemente es que así es la vida. Llega un instante en donde los esfuerzos médicos y las precauciones que hemos tenido no sirven y nos morimos. Y ese ejercicio empieza a ser nuevo desde Jesús resucitado, porque vencer la muerte es perderle el miedo a la muerte. Vencer la muerte es dejar a la muerte de llamarla enemiga para hacerla hermana, recordando las palabras de San Francisco de Asís, que le llama a la muerte hermana. Yo siento que hoy nosotros, los cristianos, tenemos que enfrentar esta experiencia de la muerte como hermana. Y cuando ella nos acompaña y toca las puertas de nuestra casa, lo que tenemos es que aprender. Ojo, yo no me estoy diciendo que seamos avesados y que no cumplamos las normas. No, no, no. Aquí tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que seguir las normas que nos están dando para cuidarnos, para que esto no le suceda a tanta gente. Pero lo que también estoy diciendo es que esa experiencia de muerte todo el tiempo la tenemos, pero siempre la maquillamos. Siempre estamos buscando entrar a internet para olvidarnos de ella. Pero un día la vida nos confrontará con ella. Y ahí es donde nuestra experiencia del Señor tendrá que aparecer. Y esa experiencia es la que estamos construyendo justo acá. Y para eso, pues la cuota inicial. Hablábamos también de toda la crisis en medio del tema de los sacramentos, ¿no? Me decía Rafael Luciani cuando conversábamos que estamos en un tiempo de ayuno sacramental, es decir, no tenemos la posibilidad de ir a la Eucaristía diaria o a la confesión, qué sé yo. Sin embargo, también esto me hacía pensar en un tema de la sensibilidad como creyentes y descubrir que hay espacios en el mundo en el que esta es la vida cotidiana. El tema Que me hacía pensar este espacio y esta sensación de no sacramentos en la vida cotidiana de tantos otros, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos de la Amazonía viven esto todo el tiempo. Su vida cotidiana es no tener la posibilidad de compartir el pan eucarístico, ¿sí ves? Entonces, sabes, como que a veces nos hemos olvidado de ese pedazo de la historia, que es nuestra también, que no es hacernos cargo de eso también. Marquitos, hace menos de un mes estábamos en esa discusión. En esa discusión estábamos. Y sobre todo las monjas, las hermanas que son esas misioneras, a veces le decían a los obispos, hombre, que un casado, eso no lo vamos a discutir, simplemente estoy contando la historia, que un casado se ordene para tener la Eucaristía. Y mira, hace un mes decíamos que no, porque necesitamos a los curas, porque la iglesia, hoy no hay misa. Hoy no hay misa para el pueblo de Dios. O sea, no podemos congregar en el acto sacramental. Fíjate que hay una discusión canónica sobre si yo le podía dar la absolución, si yo le puedo dar la absolución a una persona vía streaming. Si eso se considera un sacramento. Y a mí me han dicho que no. Yo no te podría estar confesando y no te bueno, confesando sí y escuchándote sí, pero yo no te podría dar la absolución por este medio. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí te das cuenta? O sea, por eso siento yo que estamos cambiando y eso no nos puede asustar por dos cosas. Primero para descubrir que necesitamos replantear nuestra manera de vivir la espiritualidad. Entonces eso implica dos cosas. Una, debemos potenciar la vida sacramental. Pero resulta que, y cuando me refiero a potenciar la vida sacramental, me estoy refiriendo a los actos litúrgicos. De aquí en adelante tenemos que aprender a ir a misa con muchísimo más intensidad. Pero un momentico, la intensidad no es que usted se haga más piadoso en la misa del domingo. La intensidad es que usted sepa que lo que celebra ya tiene que llevárselo para la casa, porque lo que hoy tenemos, yo no me atrevo a decirle todavía ayuno de sacramentos. Yo lo que digo, este es el momento para hacer efectivos los sacramentos que hemos vivido, que hemos celebrado. Este es el momento para hacerlos vida en la casa. O sea, no hay una desconexión, porque ahí es donde
hay un ayuno de sacramentos. Entonces dicen, ah, listo, se acaban los sacramentos. No, 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 los sacramentos no se han acabado. Los sacramentos se esparcen como el virus. Jesús sigue esparciendo. La idea es seguir contaminando, no de virus, sino de resucitado, que ese es el papel de los sacramentos, transmitir la gracia. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de beber de esa fuente, tenemos la obligación de llevarlo. Volvemos a la itinerancia, de lo que hablábamos en la anterior pregunta. Es la oportunidad de salir. O sea, hoy el bautismo se tiene que vivir ahí con tu esposo y con tus hijos. Entonces, la Eucaristía, Marquitos, la Eucaristía. Este es el momento eucarístico por excelencia. Por eso a mí me angustia que todo el mundo esté pendiente de la pantalla con el Santísimo expuesto en la pantalla. Y me angustia que no tengan esta conciencia para mirar a su familia. Claro, yo sé que lo han hecho. Y yo sé que muchos de mis hermanos sacerdotes les están haciendo bien a nuestro pueblo con la exposición del Santísimo. Pero también necesitamos decirle a la gente que ya que no pudo comulgar con la hostia consagrada, pues haga evidente las veces que ha comulgado ahí con su esposa, con sus hijos. Lleve la Eucaristía. Fíjate que durante mucho tiempo llegaban algunas señoras y decían, padre, mi marido no va a misa. Y por eso cuando yo el domingo vengo de misa, yo llego y vengo muy brava con él, porque él no va a misa. Entonces yo le decía, si te das cuenta, ¿qué va a pensar tu marido? Que cada vez que vos vas a misa, él casi que pierde a su esposa. A Jesús técnicamente la Eucaristía le estaría quitando la esposa por un ratito, ¿no? A él, porque no tanto por el tiempo en que ella fue a misa, sino porque cuando ella llega, ella empieza con su mala actitud, pues porque el otro no fue, entonces ella le tiene que mostrar que está muy mal con él. Pues resulta, le decía a muchas de ellas, que hoy nuestro papel como bautizados y como hombres y mujeres que hemos comulgado, nuestro papel es llevar la Eucaristía a las personas. Por lo tanto, si el marido no fue a la Eucaristía, ella tiene la obligación de mostrarle a Jesús a su marido. Ella tiene que dar testimonio a su marido que comulgó. Y eso no se nota así con un acto piadoso, que es nuestro peligro de las piedades. Eso se nota con alegría, eso se nota con una muy buena actitud, eso se nota preparándole una comida bacana o acompañándolo esa tarde con los niños a celebrar. Eso mismo que yo le he dicho a tantas señoras, hoy se lo digo a todos los que nos están escuchando, todos los que hemos comulgado, todos los que hemos tenido la gracia de comulgar con el Señor en la Eucaristía, tenemos hoy el reto de llevar esa Eucaristía a nuestros hijos, ahí donde la cosa se puso candela, donde la cosa está difícil, porque hay una angustia y la más tenaz, es ahí. Es el lugar de la Eucaristía. Entonces yo no estoy de acuerdo con que estemos en ayuno de sacramentos. Yo lo que estoy diciendo es que esta es la oportunidad para que los cristianos tomemos conciencia del papel de sacramento en nuestras vidas, empezando por el bautismo. Creo que por este tema hay mucha tela que cortar y creo que este momento coyuntural, Pater, nos ha metido en una reflexión que habíamos pasado por largo, una reflexión que es necesaria y casi que hemos olvidado el tema de la conexión entre los sacramentos y la vida cotidiana. Me hace recordar a un texto de unas teólogas que escribieron cuando los sacramentos se hacen vida, ¿no? Tienen que hacerse vida, si no, no tienen Claro. ningún sentido, se desconectan de la realidad y seríamos un poco de gente con fe en un culto, ¿no? Y queremos nosotros una persona que es viva, ¿no? Y además, por ahí aparece también otro concepto teológico y es el concepto de la encarnación, o sea, encarnarnos en nuestra propia vida cotidiana y vivir esa experiencia de ser Jesús allí, ¿no? Claro, claro, el centro de nuestra fe. Marquitos, esto es un reto. Vuelvo y te digo, el Señor hace las cosas, nos vamos de Pascua, nos vamos para la Pascua. Entonces todo el mundo está pensando si va a haber la procesión. Y, hombre, no se angustia por eso. ¿Y cómo la voy a ver y nos la van a transmitir?
Quedaríamos parecidos a lo que comemos ahora, como estamos como reproduciendo todo lo que hacíamos afuera, lo reproducimos ahora y con el internet, pues sí, lo reproducimos. Hombre, no, yo siento que, bueno, ve a la misa, ¿no? El Papa va a hacer, los obispos van a hacer y vamos a celebrar y lo vamos a transmitir. Pero cómo me encantaría que el Jueves Santo, por ejemplo, se presentaran rituales de lavado de los pies en la casa. Ah, ese gesto a mí me estremece. Pues no lo hemos entendido. Lo volvimos a ver. ¿Cuántas mujeres están en los apóstoles? Que deben ser hombres, que deben tener un vestido disfrazado de apóstoles. Ojo, eso lo dice la liturgia, entonces pues, sí hay que hacerlo, pero por cosas de Dios, ahora no lo vamos a hacer. Entonces, pues este es el momento, esta es la bendición. Seguro. ¿Qué tal que un papá diga, bueno, vamos a hacer lavatorio de los pies? Lean el texto, lean la palabra propuesta para ese día y lávense los pies. ¡Oh! Arrancó la Pascua, caballero. Imagínense. Claro. Y no, todo el mundo preocupado porque la procesión no salió. Seguro, seguro. Es más, algunos han dicho que la procesión de ahora, de abril, que la trasladen para diciembre. Imagínate. No fregué, si no salió, no salió. Pero lo que sí tiene que salir es nuestra experiencia del Señor resucitado para lavar los pies de los otros. Siento que es una oportunidad maravillosa. Y por eso, Marquitos, ese es mi esfuerzo por estar aquí, Fran, como predicador. O sea, yo no quise celebrarles la misa. Vamos a celebrar la misa. No. Ojo, la amo. Y gracias a Dios la tengo y con mis hermanos la estoy pasando muy bien. Pues la celebro y la paso bien, ¿no? Digamos, mis hermanos, tengo un grupo de hermanos muy queridos. Aquí tengo un viejo que se me está muriendo, el hermano Gerardo. Tengo mi padrino de ordenación, padre Vicente, que está aquí, venía enfermo, pero que tiene muy buena actitud, el padre Pedro, que fue algún día mi provincial, y están todos mis hermanos. Entonces, digo, no, es mi gente. Ojo, no estoy diciendo que vivamos muy lindo, ¿no? Pero estamos celebrando la misa con ellos. Y por eso uno de mis esfuerzos es decir, bueno, ya gracias a Dios hay muchos de mis hermanos celebrando por streaming, pero yo también, mi papel complementando el ejercicio de mis hermanos es decirle a la gente, bueno, celebre su lavatorio de los pies. Viva su Viernes Santo. Marquito, hazme una pregunta por el Viernes Santo, porque ese es otro dato que me encantaría, pero bueno, dame, ¿qué otra cosa me quieres decir? Bueno, Pater, cuando conversamos en un primer momento sobre este tema, también aparecía el tema de la Pascua, que creo que lo has dicho muy bien y lo has reiterado, y es importante que la gente lo tenga en el horizonte. Eso por un lado quería decirlo. Por otro lado, hace un momento mencionabas el tema de la pedofilia y me hacía también pensar en el tema de, bueno, de los cambios y del intento del Papa Francisco por hacer algunas cosas con la iglesia. En ambos casos, no se pueden detener ninguna de las dos cosas, ¿no? No se pueden dejar de asumir eso. Y me parece importante que el asumirlo también significa, al menos desde mi perspectiva, hacerse cargo, y hacerse cargo es morir también un poco, ¿no? Y estamos en esa Pascua. Cuando conversábamos tú y yo, me decías que el cristianismo tiene que configurarse también en función de la muerte. Podríamos ahondar un poquito más en eso en función de estos elementos que la iglesia tiene que asumir y todo lo que nos has dicho sobre nosotros asumir también nuestra propia vida cotidiana y cómo configurarlo desde la muerte. ¿Por qué desde la muerte? Mira, me hablas de la pedofilia y cuál era el otro tema que es que no Todo el escuché. tema de la reforma del Papa y del intento por cambiar, por volver al Evangelio, en fin, todo eso que ha intentado hacer. El centro de nuestra experiencia de fe es la encarnación. O sea, el Señor nos salva en esta historia. O sea, con el nacimiento de Jesús quedó en evidencia que el camino al cielo es como Jesús nos lo enseña. Entonces, si vos querés parecerte, si vos querés conocer a Dios, mira a Jesús y lo que Él hace. Eso nos va a llevar al cielo. Nos va a permitir conocer a Dios y por eso Jesús se configura, es camino, verdad y vida. O
sea, por eso, y eso tiene que ser clarísimo para todos nosotros. Y ahorita hablamos del Jueves Santo, del lavatorio de los pies, y quería que me preguntaras por el Viernes Santo, porque el Viernes Santo algunos teólogos dicen, la iglesia desaparece. El Viernes Santo, en su oscuridad, es el lugar de la, de la pérdida y del fracaso total. Me van a tener que esperar un momentico, me están tocando. Siga. Les presento a mi hermano, a Diosito. Buenas noches. Buenas noches. Claro, estamos en un retiro y entonces estamos grabando uno de los temas. Venga, nada. Después les explico. Y yo se los voy a explicar a ustedes. Gracias. Una, este es su hermano cooperador, Rafael, que acaba de salir. Este hombre nos ha hecho un bien. Entonces, yo digo, pues pucha, yo puedo estar predicándoles a ustedes porque un hermano mío está, y está mi prior, y está mi síndico. Y por eso yo lo quise decir. ¿Saben qué vino a traer? Vino a traer mis camisetas planchadas. Hombre, y este hombre es administrador de empresas. Este hombre es teólogo, es filósofo, pero no se ordenó. Y entonces él trabaja, él es artista también. Y hoy nos está cocinando, cocina delicioso. Ojo, él tiene un trabajo, pero hoy en medio de la cuarentena nos está cocinando, nos está ayudando con la ropa. Y digo, Dios mío, qué regalo. Mi regalo. Y por eso me dio muchísima alegría verlo, porque hoy especialmente siento yo que lo valoro mucho más. Y o sea, quiero a mis hermanos. Aquí me molestan mucho. Que yo digo que yo quiero, que los quiero mucho, pero cuando los dejo, pero esta es mi gente. Y con esto también peleamos. O sea, esto no es de ángeles. Pero bueno, familia, yo siento que esta entrada en el fondo es también el matiz de lo que quiero decirles. Esto no se trata de quién reza más y quién tiene la experiencia, no. Esto es cómo se vive. ¿Cómo se vive? Por lo que venimos diciendo. Estamos en la encarnación. O sea, la espiritualidad es la que nos permite vivir con estos hermanos. Y esa espiritualidad es la que nos permite servir al otro. Hoy nosotros estamos en una incertidumbre de la más grande. ¿Qué pasa con la gente pobre de nuestra ciudad? Algunos amigos me han llamado a decirme, Iván, te ayudamos para llevar mercados. No, estoy imposibilitado. Si yo hoy tengo mercados y los voy a repartir, pongo en riesgo a mis hermanos. Esto es una incertidumbre, o sea, esa es la crisis en la que estamos todos. ¿Sí? O sea, hoy una prima que adoro profundamente, me decía, Iván, ¿qué están haciendo por los pobres? Pues tengo los mercados ahí, pero si salgo pongo en riesgo a 3 de mis hermanos que están enfermos y que son viejos. Así no, ese es el desierto por el que estamos pasando todos. Sí, o sea, yo siento que esto nos permite ilustrar porque estamos en el tema de la encarnación y en el tema de hacer... entonces estábamos en el viernes. Algunos teólogos insisten que el Viernes Santo es el día del fracaso. No hay iglesia. Y durante mucho tiempo he querido vivir esa experiencia así. Una de mis reflexiones es, pucha, se acabó todo. Esta es la sensación de los apóstoles. Fracasamos. Lo mataron. Yendo para Emaús, decían. Esa es la sensación del Viernes Santo. Y por eso
lo que estamos viviendo en esta cuaresma es un Viernes Santo. Todo se derrumbó. Todo cambió. Y yo hoy siento que muchos de los que nos están viendo en este preciso instante sienten eso. Yo quiero poner el acento ahí. Porque ese elemento y esa sensación es el paso para la resurrección. Bueno, Pasar por la muerte, habitar. ojo, muerte, muerte. No me refiero a los maquillajes de muerte. Algunas de las primeras herejías fueron cristológicas. Y muchas de las herejías lo que pretendían era tratar de decir que Jesús no murió. O sea, hubo comida en Jerusalén que lo mataban, pero el Hijo de Dios no murió. Eso es una herejía. El Hijo de Dios se escondió por allá. Les mataron a Jesús. Y el Hijo de Dios a los 3 días apareció, como una obra de teatro. Entonces, lo que pretenden es tratar de hacer quedar bien a Jesús. Y lo que la iglesia dice, no, 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 Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Creo que Pero espérate, te digo porque es que todo esto para decir, nuestro Viernes Santo es la pedofilia. Ojo, y otras más miserias, porque tenemos 1000 miserias en la iglesia. ¿Sí? De las cuales tenemos que hacernos cargo. Porque acuérdense, queridos internautas, que uno de nuestros grandes problemas y lo que hizo más agudo este problema de la pedofilia fue el silencio de algunos de nuestros pastores. Eso es nuestro estamos... problema. Hoy, ¿cómo? No, continúa, continúa. No, entonces, en ese tema de la pedofilia, pues tenemos que hacernos cargo. Yo soy el promotor vocacional de mi orden. Cuando normalmente en mi orden, en mi provincia, el promotor vocacional es siempre joven. Es un recién ordenado, un hombre lleno de ímpetu. Y me escogen a mí. Yo le decía a mi provincial que yo no quería ser promotor, que esto era para alguien joven. Y mi promotor insistía en que yo debería ser. Un año después, yo le doy gracias a Dios por ser promotor vocacional. Porque uno de los elementos que me acompañan a lo largo de este ejercicio y de este servicio que estoy realizando es esta realidad. O sea, hoy me corresponde hablarle a jóvenes de esto, para decirles mi preocupación para que usted crezca como persona, como cristiano, como ser humano, como ser social, es para que no repita esta historia. O sea, si usted no crece psicológica, sexualmente, a usted le va a repetir esta historia. Entonces, claro, yo hace 20 años que fui promotor vocacional por primera vez y tocaba estos temas, eso era muy difícil. Hoy los tengo que tocar más abiertamente. Es nuestro Viernes Santo. Y tengo que ponerles para decir, si queremos resucitar, tenemos que asumir y nuestros nuevos sacerdotes, los sacerdotes que vengan, tienen que tener claro eso. Y lo tienen que tener claro no para que se desanimen, sino para que sepan dónde deben trabajar a nivel espiritual, psicológico, humano, académico, para poder evitar que se repita esta historia. Entonces, estamos en ese ámbito. Y yo siento que esto mismo es replicable a la vida de todos los que nos están acompañando, justo en esta cuarentena. Y es lo que decíamos en la anterior pregunta, en la tras anterior, hagámonos cargo. Hagámonos cargo de eso que está sintiendo. Justo en este instante, una de mis amigas se está separando de su esposo y le tocó la cuarentena en el apartamento con su esposo todavía. Están ahí. Y Dios mío, 30 días ahí. Y se están separando. Hace cargo eso.
Querido, No pasa nada. es todo un tema frontal el que has compartido y una de las razones por la que quería compartir contigo era esto, era precisamente por esto, por la confrontación que tenemos que hacer como cristianos de esta situación tan compleja y tan real. O sea, no está pasando por allá en la nube, está pasando aquí, en mi casa, en Colombia, en Panamá y bueno, en todos los países que se han conectado, ¿sí? Está pasando. Ahora, Pero Marquitos, una cosa, está pasando, entonces todo el mundo dirá, sí, es castigo de Dios. No, espérate. Lo que pasa es que esto, la diferencia ahora es que nos está pasando a todos al tiempo, porque esto pasa. Si Dios quiere, salimos de esta, nos va a pasar, no con un virus, sino porque pisé un jabón en la ducha y me maté, o me enfermé, o murió alguien que yo quería justo en el momento en donde yo pensé que no iba a morir. Eso va a llegar, eso va a llegar. O sea, porque es que ahí es donde mucha gente considera que eso es un castigo de Dios. No, 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 no. Lo que muestra que no es un castigo de Dios es que esto te va a pasar o ahorita o en 20 años. Entonces, ahí Dios no se mete, nos va a pasar. Nuestra experiencia cristiana y de resurrección nos tiene que permitir vivir. Yo digo mucho, hay que prepararse para la muerte. Prepararse para la muerte es vivir. Uno de, uno de mis grandes amigos en Villa de Leyva, Alfonso. Alfonso me decía, un viejito con cáncer, un hombre bueno, un santo. Alfonso me decía, Iván, yo quiero llegar vivo a mi muerte. Vivo a mi muerte. Y claro, ahí entendí que cuando a morir, porque no muere el que ya se murió, muere el que está vivo. Y hoy yo no sé cuál va a ser el destino nuestro, no sé si esta pandemia nos va a golpear. Me asusto, no estoy hablando con valentía, estoy hablando de mí con miedo. Pero yo hoy le pido al Señor que tenga vida para amar a estos hermanos, para amar a la gente que amo, para decirles cuánto les amo, para decirles los quiero, me encanta y me gusta lo que he vivido, no me gusta lo que me hiciste, me parece fenomenal mi experiencia vocacional, me encanta mi sacerdocio, también me he enamorado, pero me encanta mi sacerdocio. Algún día consideré que de pronto me podía casar, pero en esas consideraciones digo, hombre, sí, es mi vida, es mi palabra. No tengo seguridades absolutas, pero mi gran certeza es Jesús resucitado y lo que Él hizo para llevarme al cielo, que no tiene nada que ver con ángeles. Ojo, creo en los ángeles, pero en este caso del Evangelio no tiene que ver con ángeles ni con energías especiales, sino con unos gestos frente al hermano. Entonces creo yo que empezamos a salir del Viernes Santo para vislumbrar la resurrección. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas para asumir la muerte es, entonces, te lo comentaba en nuestra conversación pasada, nuestros hermanos ateos dirán, bueno, si Dios existe, ¿por qué provoca todo esto? Entonces yo le contrapreguntaría a mis hermanos ateos, ¿a qué Dios te referís? Porque si te referís al Dios de Harry Potter, el que arregla todo con rayos y con varita mágica, pues yo también soy ateo de ese Dios. Pero resulta que el Dios que nos salva hace 2000 años ingresó a esta tierra. Y hace 2000 años nos dice que la redención y la salvación y el arreglo de muchas de las cosas que nos pasan arrancan en un pesebre donde él nació, encarnación. Y pasan por una cruz. O sea, nuestro Redentor hace 2000 años nos viene diciendo que todo esto arranca con un pesebre. Y entiéndase pesebre, no el que arma a mi mamá en la sala de la casa. Entiéndase pesebre como el lugar pobre, como el lugar de la desnudez, de los malos olores, no en el palacio. Es eso, o sea, hoy anunciamos a Jesús
que ha vencido la muerte y nos ha permitido vivir y levantarnos, lo anunciamos porque nació en un pesebre y murió en una cruz. Y ahí quedamos listos para la vigilia pascual, para el agua del bautismo, para la palabra proclamada desde la creación hasta el grito unánime de gloria. Ha resucitado. Esa tiene que ser la certeza que nos acompaña. Ojo, y lo decimos justo hoy, que tenemos un miedo mientras verdad. Bueno, querido, yo creo que hemos sondado muy bien en lo que me parece es una reflexión desde la fe de todo lo que nos está pasando. Creo que es una gran oportunidad también para poner los acentos en lo que debemos poner los acentos y, y para hacer un discernimiento, ¿no? Para darnos cuenta del cristianismo que hemos estado viviendo y el cristianismo que queremos vivir y que queremos llevar a la vida y que queremos profundizar, ¿no? En todo este marco de la Pascua, de la Semana Santa, pero también, como decías último, en todo el marco de la historia de Jesús que nace en un pesebre y muere en una cruz. O sea, está ahí. O sea, lo más loco es que ha estado allí, siempre ha estado allí. Y bueno, qué bendición que en este tiempo podamos darnos cuenta que siempre ha estado allí esa historia, esa configuración de la vida, que es la vida misma, ¿no? Marquitos, en este pesebre. Total, o sea, qué hermoso. Marquitos, mi convento es cómodo, mis hermanos son buenos. Vivo en un lugar precioso. Ojo con mis hermanos. Pero yo tengo mi pesebre. Esto también me pega, ¿ve? O sea, esto no se trata de cuántas jaulas de oro tenemos. Esto se trata de cuál es tu corazón, qué tan libre es tu corazón, porque el Señor es capaz de liberarnos el corazón. Y estamos allí entonces configurando nuestra fe en medio de todo esto, jugándonos la fe, jugándonos nuestro propio ser discípulos y discípulas de Jesús en medio de esta realidad tan compleja. Y ojalá podamos releer de nuevo el Evangelio y los Evangelios y darnos cuenta de todo lo que hay de la vida misma en la historia de Jesús, ¿no? A veces pensamos que es una traspolación, una super vida, el tipo lo sabía todo, el tipo no pasó por ningún problema, por ninguna tentación, y cuando vemos la vida de Jesús en perspectiva nos damos cuenta que desde el día uno tuvo contrariedades, porque así es la vida humana también, ¿no? En medio de todas esas dificultades que vivió Jesús. Las vivimos nosotros también. La enfermedad, la muerte de un amigo, lo vivió Jesús. El rechazo de un amigo, lo vivió Jesús. ¿Sí? La tentación de hacer el poderoso cuando le dicen en la cruz, bájate, la cruz eres el Hijo de Dios. La tentación de decirle a Dios, esta vaina no me la aguanto, pero pucha, si eres tú, pues bueno, dame la fuerza para avanzar en esto. No quisiera, pero si es tu voluntad, vamos. El Hexemaní. Sí, sí. Marquitos, Hexemaní, qué susto tan tenaz, güey. Qué cosa tan brava. Ese Hexemaní es el que está viviendo la señora que nos está viendo justo en este instante. Bueno, pucha, qué dolor, que era preferible no vivir esto. Algunos se están preguntando por qué yo, por qué me tocó a mí. ¿Saben en quién pienso? En el colombiano que fueron por él a China y él dijo, no, yo me quedo aquí. Y ahora el man el que está lanzando el carajo. Más de uno dirá, pucha, pues nos quedamos allá. Además, estamos también en un momento muy coyuntural también, lo mencionabas al principio de nuestra conversación, y tiene que ver con si estamos celebrando la Pascua, vamos a celebrar la Pascua, la resurrección, ella también nos invita a la vida, ¿no? Me hace pensar en el momento de la transfiguración, ¿no? Donde Pedro dice, uy, qué chévere estar aquí, mejor hagamos 3 chozas y aquí nos quedamos, y Jesús le dice, no, papito, es que esa no es la vida real hay que bajar del monte a la vida cotidiana donde te vas a encontrar todo lo que no te gusta, incluso
esa misma conversión interna que explican los evangelios, sobre todo el de Marcos, en esa experiencia de Pedro, que también tiene que convertirse porque creía que Jesús era un Mesías de una manera y resulta ser que este tipo va por otro lado y dice que hay que entregar la vida. Y ya. Marquitos, en esa línea, ojo, lo que muchos de estos hombres y los apóstoles, ellos tenían en su cabeza otro reino. Ellos estaban pensando que estaban en la sombra que era, que con ellos iban a conseguir los pitutos, los puestos y aquí las palancas para conseguir puestos. Y se les murió, man. Y de la manera como se murió. Eso es mucho fracaso, man. Tendríamos que tener, me parece a mí, una relación más libre y más sana con el fracaso, como parte de nuestra propia experiencia, ¿no? Tendremos que ser los expertos en eso, ya que nuestro maestro no termina de llegar y proclamar el reino de Dios de la manera en la que él mismo esperaba. Lo matan a media vida, lo matan. ¿Sí? Claro, y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. O sea, que este es el momento de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es una realidad visible que hace presente una realidad invisible. Llegó la hora de que hagamos presentes a Jesús. Somos sacramentos. Los que hemos bebido de los sacramentos, los que nos hemos mojado con el bautismo y nos han mojado con el bautismo, los que estamos empapados del Señor, algunos estamos más secos que otros, pero bueno, los que hemos vivido el bautismo, tenemos que mostrarlo, los que hemos comido el pan eucarístico, tenemos que mostrarlo. Y eso se hace justo ahí donde están pasando, por donde están pasando muchos de los que nos están viendo en este momento. Bueno, Pater, una conversación muy rica, muy profunda, que creo que nos deja mucha materia prima para seguir trabajando, para seguir profundizando en este tiempo. Yo una vez más te agradezco por este espacio y me gustaría que a manera de conclusión nos dieras 3 ideas que quisieras que nos lleváramos con mayor énfasis y nada, aprovechando también estos medios, la bendición de Dios a través de ti, por supuesto. Bueno, la primera es, hagámonos cargo de esto. La segunda es, esto no es un castigo. Y la tercera es, podemos salir muy bellos de aquí, rejuvenecidos, recreados en el Señor. Esa es la Pascua. Una de las razones por las cuales en la vigilia pascual se lee el relato del Génesis de la creación es porque precisamente hay una relación íntima entre la creación del mundo y la resurrección. Jesús resucitado, la palabra que hizo el mundo, ahora al resucitar, nos rehace a nosotros. Y por lo tanto, y nos rehace eternos para el cielo. Esa sería mi tercera conclusión. O sea, no pierdan la esperanza. Ojo, no se trata de decir que somos positivos, que no está ocurriendo nada. No, 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 no. Hágase cargo de su error. Pero también se trata de descubrir que la esperanza surge de momentos como estos, en donde el Señor es capaz de hacer su obra de manera sencilla, desde un pesebre y desde una cruz. Yo quisiera dar una cuarta conclusión y es, tenemos que ser más austeros. Yo creo que hoy esta generación que ha vivido esta cuarentena, si no aprende a reciclar, si no aprende a cuidar su tierra, si no aprende a cuidar y amar su Amazonía, que estamos, ¿de qué nos sirven 3 barriles de petróleo en este momento? Justo en este, ¿de qué me sirven 5 onzas de oro aquí en mi escritorio? Y resulta que para sacar 5 onzas de oro, envenenamos medio río en el Chocó. Y están a punto de tumbar Santurbán para sacar oro como penas. O sea, si después de esto se aprueba el fracking, perdón, aquí me voy a meter, se aprueba el fracking,
que sacar petróleo a un costo altísimo, me refiero a la plata. Eso es parte del problema que hoy tenemos con el petróleo es que el petróleo que saca Arabia Saudita y Rusia lo sacan a $5 el barril de petróleo. Estados Unidos, para producir el barril de petróleo, porque lo saca con fracking, es más costoso, lo saca como en $25. Y si el barril de petróleo vale 27 y va para abajo, pues les daña el paseo. Entonces, si yo tengo un barril de petróleo en este momento, justo en este momento, en donde necesito más respiradores, más ventiladores para ayudar a un paciente a respirar, que un barril de petróleo. Justo en este instante descubrimos que el barril de petróleo no sirve para nada y que las cadenas de oro, los bling bling, no le suman 1 milímetro cúbico de oxígeno a sus pulmones. Es que tenemos que aprender, tenemos que ser austeros, o sea, y ser austeros es cuidar este mundo, no ganar, no te las vas a ganar todas, no vas a ser el más rico, no vas a poder tener el carro más fino, no te van a servir toda la vida. Imagínate. ¿Sabes cuál es una de las cosas que a mí me angustia? El reggaetón lo escucho, lo toca. Pero a mí me angustia mucho que 2 de los grandes reggaetoneros colombianos tienen avión. Y eso se lo muestran. Y ahora por las redes, y el supercarro que nos mostró, y la supermoto de tal. Y ahora mi pregunta es, ¿para qué? Bueno, ¿para qué le sirve el avión? ¿Para qué? Ojo, eso ya lo sabíamos. Pero porque nos ocurrió a todos al tiempo, ahora es que todo el mundo escuchaba a los españoles gritando, pidiendo ayuda. Cuando muchos de nuestros hermanos españoles fueron los que dijeron hay que poner una barda para que no pasen los africanos. Ojo, yo espero no estar haciendo un juicio para mis hermanos, pero sí estoy diciendo, hombre, esto cambió. Al fin nos lo volvieron a mostrar en la cara, porque esto lo han dicho, hay mucha gente que lo ha venido diciendo por mucho tiempo, pero pues, porque no nos pasaba a todos al tiempo. Pues ahora que nos pasó a todos al tiempo, pues ahora sí, creo que es la oportunidad, y eso arranca con la austeridad. Eso, entonces hoy, pues quiero suplicarle al Señor en este tiempo de desierto, de cuaresma, de cuarentena, de confinamiento, de dolor, de Viernes Santo, de miedo, de expectativas, de desasosiego que estamos viviendo. Le suplico al Señor que ensanche nuestro corazón, que nos permita ser arquitectos de esta iglesia, donde el Señor nos quiere acompañar, donde Él se hace presente. Le suplico al Señor que nos haga más conscientes de nuestra vida sacramental, que nos permita caminar hacia Él, conociéndolo, descubriendo su palabra y haciendo la práctica con los que amamos, con los que están al lado, con aquellos que amamos, pero tenerlos tan cerca no estábamos acostumbrados. Compartir tanto tiempo en tan corto espacio, en metros cuadrados, ha sido muy duro. Señor, por ellos, por ellas, por mi gente, por los niños, por los médicos que hoy cuidan a tantos enfermos, por aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, por el pueblo europeo, por el pueblo chino, por cada uno de sus habitantes, por los que tienen hambre, por los que no tienen un espacio, por nuestros hermanos venezolanos, por todos los que sufren. Señor, acompáñanos, fortalécenos, permítenos vivir esta Pascua. De nuestra paz, resucítanos, recréanos,
haz de estas vasijas rotas espacios que puedan recibir tu gracia. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te aliviará. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un Como principio. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanito. Querido, gracias a ti. Gracias por este espacio. Gracias por compartir con nosotros estas intuiciones que seguro nos van a hacer mucho bien para este camino. Tu saludo de despedida para todos los que están participando de este retiro. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias por todo. Con mucho cariño, mi hermano. Chao.